Buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde nos estén mirando. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Les damos la bienvenida a un nuevo webinar de Qualify. Voy a comenzar presentándonos. Me acompaña Luciana Jara, que forma parte del equipo de Qualify, con más de 2 años de experiencia en el testing de software. Y quien les habla, Nicolás Páez, que también forma parte del equipo de Qualify desde hace 10 años. Comentarles también que ambos trabajamos en proyectos relacionados al área de salud y es por eso que estamos aquí. En este webinar queremos contarles, desde nuestra experiencia, cuáles son algunos de los desafíos a los que nos hemos enfrentado cuando realizamos diferentes pruebas en los sistemas de salud y cuáles son las estrategias que hemos ido desarrollando y aplicando para poder abordar estos desafíos. El contenido de esta charla va a estar presentado en base a 5 desafíos que consideramos que son los más relevantes, pero por supuesto existen muchos más. La idea es presentarles aquellos que, a nuestro parecer, son los más importantes y más específicos en este tipo de software. Sobre el final plantearemos algunas conclusiones a modo de resumen y habrá unos minutos para destinados a preguntas por si quieren consultar cualquier duda o comentario. Bien. Antes de comenzar, nos gustaría presentar lo que es Qualify, la empresa de la que formamos parte. Qualify es una empresa con más de 30 años de experiencia en el testing de software. Hemos participado en más de 900 proyectos, no solo en Uruguay, sino que también en otros países. En todo este tiempo nos han acompañado más de 100 clientes que han confiado en nosotros. Para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar, queremos compartir con ustedes lo que vamos a llamar un sistema de salud. En la pantalla pueden ver algunos de los sistemas que forman parte de los sistemas de salud. Podemos ver, por ejemplo, el sistema de atención ambulatoria, de emergencia, el sistema de internación, de gestión de traslados, la farmacia, el laboratorio y el sistema de agenda. Nosotros nos vamos a basar en aquellos sistemas que permiten la atención del paciente, como por ejemplo cuando uno va a atenderse al médico y vemos que está ingresando la información en una computadora, es muy probable que lo esté haciendo en una historia clínica electrónica. Entonces, nuestros desafíos están relacionados con este tipo de sistemas. Para darles un primer adelanto de estos desafíos, vamos a hablar de la confidencialidad de datos, de la fidelidad de los datos, de la interoperabilidad entre sistemas, del rendimiento del sistema y, finalmente, sobre las pruebas de regresión. Para comenzar a hablar del primer desafío, todos somos conscientes de que cuando hablamos de confidencialidad nos referimos a la importancia de proteger la información que sea sensible y también privada, asegurándonos de que solo las personas autorizadas tengan acceso a ellas y evitando la divulgación no autorizada de los datos, ya sea de manera intencional o accidental. Dentro del ámbito de la salud, la confidencialidad se convierte en un desafío especialmente importante, porque si bien algunos datos pueden ser públicos, como por ejemplo el nombre, ya deja de serlo cuando están vinculadas a una historia clínica, donde figuran antecedentes médicos, resultados de análisis o medicación prescrita. Es decir, son datos muy sensibles a los que deberían tener acceso solamente los profesionales de la salud autorizados. Con esto nos referimos que no solo debemos estar atentos a vulnerabilidades que suceden, o sea, que pueden venir desde fuera del sistema, sino también a errores que pueden suceder desde dentro del sistema. En relación a este último punto es que queremos contarles un ejemplo. Queremos contarles el caso de un incidente que ocurrió con los usuarios de enfermería. Resulta que se estaba por liberar la primera versión de un sistema de atención a la salud y resulta que en esta primera versión se incluían varias funcionalidades, entre ellas estaba la prescripción de medicamentos. Esta funcionalidad, por definición del cliente, debía estar disponible solo para ser visualizada y utilizada por los usuarios con rol médico, o dicho de otras palabras, solo los médicos podían prescribir medicamentos. Al momento de iniciar las pruebas, se comenzó ejecutando aquellas que estaban relacionadas a las funcionalidades principales del sistema, y entre ellas estaba la prescripción de medicamentos. En este proceso se fueron encontrando algunos errores menores, pero también uno que fue considerado de mayor importancia. El hecho fue que en el ambiente de testing teníamos configurados exactamente los mismos roles que se iban a utilizar en producción, y al momento de probarlos nos dimos cuenta de que el usuario con rol enfermero podía realizar más acciones de las que debía, como por ejemplo ingresar a la pantalla de prescripción de medicamentos con todos los permisos, lo cual debía ser solamente para los roles de médicos. Entonces, lo que queremos ilustrar con este ejemplo es que en lo que refiere a confidencialidad, tenemos que estar atentos a todos los detalles,
Puntualmente, el hallazgo de este error evitó un problema en producción que podía haber sido grave, ya que dentro del marco legal de Uruguay, los médicos son los únicos profesionales que están habilitados para prescribir medicación. Pero bueno, ¿cómo le hacemos frente a este desafío? Una de las estrategias que en nuestra experiencia fue de mucha utilidad es realizar las pruebas de control de acceso basado en roles. Algo muy útil, por ejemplo, para diseñar los casos de prueba, es crear matrices o tablas donde se listen las autorizaciones para cada rol. En la pantalla podemos ver un ejemplo de una tabla simplificada que les puede ayudar a probar en sus sistemas. En la primera tabla vemos que tenemos definido a los roles y a los usuarios que vamos a probar. En este caso vemos que el usuario 1 le corresponde el rol médico y el usuario 2 le corresponde el rol enfermero. Entonces, en la tabla de abajo listamos todas las pantallas del sistema que vamos a probar y vamos viendo en función de los usuarios cuáles tiene acceso o cuáles puede visualizar cada uno. Por ejemplo, vemos que el usuario 1 puede acceder a las pantallas 1, 2 y 3, pero no a la pantalla 4. Y para el usuario 2 vemos que puede acceder a las pantallas 3 y 4, pero no a la 1 y a la 2. Entonces, de esta forma nos aseguramos de cubrir todas las casuísticas y no pasar por alto ningún rol. Vale la pena aclarar que estas tablas son muy simplificadas y en un sistema real las tablas son más grandes. Bien, resumiendo este desafío tenemos, entonces, por un lado, las pruebas de acceso basadas en roles, que nos ayudan a identificar errores que suceden dentro del sistema. Y por otro lado tenemos las vulnerabilidades que provienen desde fuera del sistema. Es por este motivo que no quiero dejar de mencionar que además realizamos pruebas especializadas en seguridad y el objetivo de estas pruebas es asegurarnos de que nuestro sistema sea resistente ante, por ejemplo, intentos de acceso no autorizados. Comúnmente estas pruebas están basadas en procesos que son propuestas por organizaciones internacionales como lo es el OWASP. El OWASP tiene un ranking de las 10 vulnerabilidades más importantes a nivel mundial y se utiliza como guía para la priorización y la concientización. Dentro de Qualify tenemos un equipo que está especializado en seguridad y son los que llevan a cabo este tipo de pruebas. Bien. El otro desafío del que quiero hablarles, relacionado también a los datos, es sobre la fidelidad de los mismos. Es imprescindible que la información asociada a cada persona esté correctamente vinculada, sin errores, y que cualquier cambio o modificación se refleje de manera consistente en todo el sistema. Pensando a pequeña escala, quizás esto no parece un desafío tan grande, pero tenemos que tener en cuenta que estos sistemas manejan un volumen de datos extremadamente grande. Un error frecuente con el que los encontramos son los datos duplicados. Esto sucede típicamente cuando ingresamos un valor, por ejemplo en el campo de peso, en el examen físico, y cuando firmamos la consulta vemos que el dato quedó repetido en el documento de la historia clínica. Entonces, estos datos duplicados resultan en problemas dentro del sistema porque un simple dato que esté repetido puede llevar a confusiones y en el caso de la salud una confusión puede llegar a ser muy crítica. También consideramos de suma importancia la coherencia en los formatos. Nos tenemos que asegurar de que todo y cada uno de los detalles, desde los nombres hasta las fechas y unidades de medida, se presenten de forma homogénea en todo el sistema. En definitiva, cuidar de estos detalles que a priori podrían parecer menores, termina siendo una tarea importante y no podemos permitir que haya errores que pongan en peligro la correcta atención de los pacientes. Para ejemplificar este punto, les vamos a contar lo que nos pasó en una historia clínica en la funcionalidad para los recién nacidos. Al momento de la consulta ambulatoria, primero atiende una enfermera y luego atiende un médico. Cuando atiende a la enfermera, tiene la posibilidad de ingresar algunos valores, como puede ser el peso y la talla. La característica es que en el campo peso, en los recién nacidos, está expresado en gramos y no en kilos, como en un adulto. Entonces, cuando atiende el médico, tiene la posibilidad de ingresar los datos manualmente, o sea, puede volver a pesar al recién nacido, o puede precargar los datos ingresados por la enfermera y así no tener que volver a tomar las medidas. El problema era que cuando el médico elegía precargar los valores que había ingresado la enfermera, el peso en la pantalla del médico estaba expresado en kilos y no en gramos, como debería ser para un recién nacido. Entonces, lo que provocaba era que un niño que pesaba 3.000 gramos pasara a pesar 3.000 kilos. Aquí vemos que una simple funcionalidad
que no es compleja de realizar, resultó ser un bug en el sistema, ya que no se respetaba el formato de la unidad. Esto, además de impactar en las gráficas del niño, ya que al momento de obtener las estadísticas para los recién nacidos aparecían valores fuera de rango. Bueno, y con este ejemplo también queremos velar porque todos los datos sean correctos. O sea, tenemos que estar seguros de que cada detalle quede bien. Bien. Y bueno, para afrontar este desafío nos vamos a basar en las pruebas funcionales. Ejecutando este tipo de pruebas podemos mejorar nuestro grado de certeza para verificar que cada dato que se ingresa al sistema se guarda exactamente como lo recibimos en el campo correcto y sin alteraciones. Las pruebas funcionales que creamos cuentan con varios pasos, entre los cuales incluyen la validación de que el campo quede bien guardado a nivel de UI. Otro paso, por ejemplo, podría ser la verificación de que el campo quede bien guardado a nivel de base de datos entre un SQL. También aprovechamos y hacemos otro caso y verificamos que no hayan registros duplicados en la base de datos. Entonces, creando y ejecutando este tipo de pruebas, podemos reducir la ocurrencia de este tipo de errores. Y bueno, ahora le voy a dejar la palabra a Luciana para que nos cuente sobre el desafío número 3. Bueno, muchas gracias, Nico. En este tercer desafío, entonces, que vamos a plantear, vamos a hablar de un aspecto crucial en este ámbito, que es la interoperabilidad de los sistemas de salud, ¿no? A grandes rasgos, la interoperabilidad se define como la capacidad de diversas tecnologías, sistemas o aplicaciones para intercambiar información de manera eficiente y segura. Y bueno, en el contexto de los sistemas de salud, esta capacidad de compartir la información se vuelve como una necesidad imperativa, ¿no? No es solo algo conveniente, sino una necesidad. Resulta crucial, por ejemplo, cuando hablamos de sincronizar agendas, agilizar procesos administrativos y, sin duda, cuando nos referimos al intercambio de los datos clínicos de los pacientes. En un sentido muy amplio, este concepto de interoperabilidad existe desde hace mucho tiempo, pero ha ido evolucionando desde la interacción manual de sistemas hasta hoy en día, ¿no?, que tenemos la integración de múltiples plataformas basadas en estándares internacionales. Cuando hablamos de esos estándares en la industria, lo primero que pensamos es en el conjunto de estándares HL7, que son estándares que garantizan que la información se comparta de manera coherente y segura y establecen el lenguaje, la estructura y los tipos de datos necesarios para lograr esa integración sin inconvenientes entre los diferentes sistemas de salud. Para contarles un ejemplo con respecto a esto, durante un ciclo de testing que incluía pruebas que estábamos haciendo a un módulo de prescripción de medicamentos, nos encontramos con un error que se daba cuando el médico quería prescribir medicación no intercambiable, ¿no? Un medicamento no intercambiable es aquel que no se puede sustituir por otra alternativa. O sea, significa que cuando un médico prescribe esa medicación, el paciente debe tomar exactamente ese medicamento específico sin ninguna variación o sustitución por otra opción. Bueno, estas prescripciones se pueden dar por diferentes motivos, ¿no? O sea, de repente porque hay condiciones médicas específicas del paciente o sensibilidades, alergias a ciertos compuestos o para garantizar la continuidad de un tratamiento, por la forma de administración que tenga el medicamento. Bueno, puede haber varias razones por las cuales se prescribe un no intercambiable. Allí en pantalla vemos un ejemplo gráfico más o menos de lo que les estaba explicando. Pero bueno, volviendo al error que encontramos, sucedía que cuando un médico prescribía un medicamento no intercambiable, el mensaje HL7 que se generaba para enviar al sistema de farmacia tenía un campo que se enviaba con información equivocada, ¿no? Ese campo, en lugar de registrar el identificador AMP, que es la marca comercial del medicamento, se enviaba el identificador BMP, que es el principio activo. Entonces, a la farmacia, al sistema de farmacia, no llegaba como un medicamento no intercambiable, sino que llegaba como un principio activo y la persona encargada de dispensarlo podía elegir entre cualquier marca comercial que estuviera disponible. Era un error que definitivamente, de no haber sido descubierto antes de pasar a producción, hubiera sido muy grave, hubiera resultado en hechos sumamente graves, provocando consecuencias de repente serias en pacientes que
que por su condición médica requirieran una medicación específica, ¿no? Pero bueno, entonces podemos decir que ejecutar estas pruebas de interoperabilidad se vuelve fundamental, porque tienen el objetivo de asegurar que ese intercambio entre los sistemas sea preciso y que mantenga la integridad de la información. Para afrontarlo, este desafío, nosotros identificamos 3 grupos de pruebas que sería ideal ejecutar y planificar, ¿no? Por un lado, la validación del formato del mensaje, verificar que realmente el mensaje se envía en el formato correcto. Por otro lado, la precisión en la transmisión de la información, es decir, como les contaba en el ejemplo, ¿no? Estar seguros de que la información que queremos enviar se envía en el campo correcto para que no genere datos erróneos en el sistema que lo va a recibir. Y por último, un tercer grupo que es pruebas que hagan la distinción entre los campos que son obligatorios y los que son opcionales. O sea, diferenciar entre lo que sí o sí no debe faltar en el mensaje y los campos aquellos que son opcionales que los podemos completar o no dependiendo del contexto o de los requerimientos del cliente. Todas estas definiciones que hay que considerar para hacer estas pruebas están dadas en los estándares ya definidos, ¿no? En las guías de cada estándar. Son pruebas que son fundamentales, los 3 tipos de pruebas son fundamentales, porque bueno, eso es lo que sí nos va a permitir confiar en que el sistema realmente se está comunicando correctamente y asegurarnos de que esa información que fluye se comprenda en todos los sistemas y que sea utilizada efectivamente para mejorar la atención y para el bienestar de los pacientes. Pasando al desafío número 4, queremos plantear un aspecto que quizás no es tan visible, pero sin dudas es fundamental, que es el buen rendimiento del sistema. Pero bueno, ¿qué queremos decir con esto de buen rendimiento? En un sistema de salud, el volumen de datos que se maneja es muy grande porque sabemos que constantemente se está generando y recuperando información. O sea, cada segundo se registran datos nuevos en el sistema, mientras al mismo tiempo se accede a esa información que está almacenada en las bases de datos para visualizarla o utilizarla en los distintos puntos de atención. Aquí entonces el testing de performance va a jugar un papel muy importante en esas situaciones porque es útil para simular esos escenarios críticos y nos ayuda a garantizar que el acceso sea rápido, pero también seguro a la información, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión de velocidad, sino que necesitamos saber que el sistema puede responder ante esas situaciones sin comprometer la calidad del servicio y manteniendo, como les decía, la integridad de la información. Para ejemplificar esto planteado, les quería comentar una situación que vivimos en un ciclo de testing de un sistema de salud, para el cual estábamos probando un nuevo módulo que era muy crítico porque implicaba un cambio de alto impacto, incluía muchas funcionalidades nuevas y a su vez sabíamos que tenía que interoperar con otros sistemas externos. Entonces, bueno, el puntapié inicial fue realizar las pruebas funcionales sobre el módulo, que ya de por sí eran bastante desafiantes y complejas, porque incluían un montón de casuísticas que debíamos considerar. Y luego de finalizarlas, presentamos una propuesta al cliente para ejecutar pruebas de performance en el sistema, ya que considerábamos que había muchos factores que lo justificaban, ¿no? O sea, no solo esto que les comentaba del módulo particular en sí, sino que además sabíamos que iba a ser utilizado por muchos usuarios en simultáneo. Bueno, por distintas circunstancias, el cliente decidió no realizar estas pruebas, ya que consideraba que era suficiente con haber realizado las pruebas funcionales. El día estipulado se pasó la versión a producción y a las pocas horas comenzaron a llegar reportes de que el sistema funcionaba lento y que no permitía el acceso a determinadas pantallas. Bueno, frente a esos inconvenientes, finalmente se decidió hacer rollback, o sea, volver a la versión anterior del sistema y ejecutar una prueba de performance que fue la que finalmente pudo determinar cuál era la causa de todos estos inconvenientes. El equipo de desarrollo trabajó en las correcciones, nos envió una nueva versión sobre la que volvimos a ejecutar las pruebas de performance. Esta vez el sistema funcionó como esperábamos, correctamente. Y bueno, a pesar del mal momento quizás vivido, fue un caso que nos dejó como mucho aprendizaje porque evidenció la importancia de este tipo de pruebas
cuando estamos frente a módulos que son así de un cambio de alto impacto, ¿no? En este caso en particular, si se hubieran planificado esas pruebas de performance, se hubieran ahorrado tiempos en la salida de producción, ese error se hubiera detectado en etapas tempranas y, bueno, se hubiera evitado el rollback de la versión, ¿no? Y a su vez, otra cosa que no es menor es que el usuario también esa primera versión la interpretó como una impresión no muy buena, ¿no? O sea, percibió como que ese nuevo módulo, más que una mejora, era como un cambio un poco problemático. Pero bueno, podemos decir entonces que si bien queda clara la importancia del testing de performance, el verdadero desafío para nosotros como testers es saber identificar el conjunto de funcionalidades o escenarios que realmente lo requieran, ¿no? O sea, tenemos que ser críticos al momento de decidir si este tipo de pruebas son necesarias o no, dependiendo de cada contexto y para poder adelantarnos, como en ese caso, a potenciales errores que pudieran suceder. Muy bien, por último, pero no menos importante, en el desafío número 5, queríamos mencionar a las pruebas de regresión. Bueno, como muchos de ustedes quizás pueden saber, cada actualización, cada nueva funcionalidad o característica que incorporamos a un sistema o la corrección de errores que surjan, cada vez que sucede eso, el sistema debe pasar por un proceso de testing completo, que incluye, por supuesto, un ciclo de regresión que nos permita asegurarnos de que lo que ya funcionaba continúa funcionando correctamente y que todos esos nuevos cambios que se hayan hecho no introduzcan errores en módulos del sistema que ya estén estables y que no hayan sido modificados. Como les venimos diciendo, igual el punto es que los sistemas de salud suelen ser sistemas muy complejos y de una gran magnitud, con un montón de pantallas, funcionalidades involucradas, miles de casuísticas a probar. Entonces, frente a ese contexto, planificar las pruebas de regresión, si pensamos en probar todo cada vez que haya que liberar nuevas versiones, puede resultar realmente abrumador por la magnitud que les mencionaba. O sea, de hecho lo es. En términos de tiempo y costo, sería como inviable probar todo el sistema por completo. El ejemplo, entonces, en este caso que les quería comentar sobre este tema, se basa en una situación donde teníamos planificadas pruebas de regresión sobre un sistema que iban a ser ejecutadas en un periodo de 3 días, porque, bueno, eran pruebas manuales, el sistema era muy grande y muy crítico, y comenzamos con la ejecución de las pruebas. El primer día dio todo bien, y al segundo día nos contacta el cliente y nos dice que necesita salir con urgencia a producción, y por lo tanto decide que detengamos esas pruebas, y bueno, porque consideraba que la regresión hecha ya era suficiente hasta ese momento. Al salir en producción, algunos usuarios empezaron a notar que el sistema no funcionaba como de costumbre. Detectaron, por ejemplo, que cuando se firmaba una enmienda de una consulta, no se guardaban los cambios realizados, ¿no? Una enmienda es cuando el médico ingresa a la consulta de un paciente que recién atendió porque tiene que modificar algo, ¿no? Firma la consulta, sale, vuelve a entrar, modifica un dato y vuelve a firmar. En esa segunda firma los cambios no se guardaban. Definitivamente era un error que era bastante grave y era un caso de prueba que estaba contemplado en las pruebas de regresión, pero bueno, que lamentablemente no se llegó a ejecutar por haber detenido las pruebas antes del tiempo planificado. Como resultado de esto, el sistema tuvo que volver a una versión anterior, el equipo de desarrollo corrigió ese error y bueno, el equipo de test tuvo que volver a ejecutar las pruebas de regresión, pero esta vez sí completas. Pero bueno, frente a este desafío, podemos recurrir a 2 alternativas, ¿no? La primera, y quizás la más poderosa, es la automatización. Por ejemplo, podemos crear una suite de pruebas automatizadas para aquellos flujos que sean críticos o esenciales, como, por ejemplo, la firma electrónica de una consulta o la prescripción de un tratamiento o de medicación. Si bien sabemos que la automatización requiere de una mayor inversión y un esfuerzo bastante grande en la configuración inicial para la creación de los scripts y demás, significa una gran ventaja para ejecutar la regresión de estos sistemas en particular, principalmente porque requiere mucho menos tiempo y recursos para llevarlas a cabo. Y además, otra cosa importante es que nos permite incluir también algunas pruebas de regresión para el proceso de desarrollo, haciendo que en cada liberación el desarrollador pueda ejecutar un set de pruebas y verificar que los cambios no afecten al sistema.
Por otro lado, la segunda alternativa es más tradicional, implica ejecutar pruebas manuales, pero pruebas manuales poniendo especial atención en la elección de los casos de pruebas, ¿no? Seleccionando cuidadosamente aquellos que consideren los aspectos críticos del sistema. Para eso lo ideal sería identificar y modelar los flujos principales del sistema, primero que nada, luego priorizarlos y en base a esa priorización sí planificar el ciclo de regresión. Con eso lo que podemos hacer es asegurarnos de que no pasemos por alto escenarios que no debemos dejar de probar y sí dejar de lado aquellos casos que no son esenciales. Son dos alternativas que por supuesto no son excluyentes entre sí, ¿no? Más bien todo lo contrario. O sea, lo ideal sería implementar una estrategia híbrida que contenga lo mejor de las dos pruebas, de los dos tipos de pruebas, y bueno, y de esa manera poder proporcionar una cobertura más amplia y que los ciclos de regresión sean más rápidos y más ágiles. Finalmente, bueno, como conclusiones, nos gustaría que se queden con algunos de estos conceptos que queremos remarcar. Con respecto a la confidencialidad de los datos, además de realizar los test especializados en seguridad, tenemos que estar atentos a los permisos y roles que se asignan dentro del sistema, y son pruebas que debemos planificar y hacerlas lo más parecidas a las condiciones de un ambiente productivo. Cuando hablamos de la fidelidad de los datos, es importante que cuando diseñemos nuestras pruebas analicemos bien el contexto de lo que vamos a probar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo generar pruebas para el caso de uso de un adulto que para el de un niño. Cuando nos toca hacer las pruebas de interoperabilidad, como les comentábamos hoy, es imprescindible hacer casos de prueba que tengan como base las guías de los estándares que utilizamos. En el caso de Uruguay, por ejemplo, existen guías que son provistas por un ente gubernamental para cumplir con el estándar que está definido para todo el país. Y además tenemos que tener en cuenta las guías internacionales, que son aquellas que nos aportan como la mirada más global de lo que es el estándar. En lo que refiere a las pruebas de rendimiento, como testers tenemos que saber identificar las funcionalidades o escenarios que ameritan la ejecución de estas pruebas de performance. Por ejemplo, no es lo mismo que en una versión de un sistema se agregue una nueva pantalla que solo permite el ingreso de texto libre, a que se agregue una funcionalidad que permita el envío de medicación, por ejemplo, y que interactúe a su vez con otros sistemas, ¿no? Que sería mucho más complejo. Bueno, y por último, con respecto a las pruebas de regresión, la mayoría de los sistemas relacionados a la salud, como les comentaba, son sistemas que son muy grandes y muy críticos, y hoy en día la tendencia es automatizar todas las pruebas, las más posibles, ¿no? Siempre que se pueda, automatizar lo más posible. Y si bien sabemos que es una inversión considerable, a mediano o largo plazo deja un retorno muy bueno, ya que reduce mucho los tiempos de ejecución y agiliza los ciclos de regresión y, por lo tanto, la puesta en producción de las versiones. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Esperemos que lo hayan disfrutado y se lleven conocimientos y consejos valiosos para aplicar. Y bueno, ahora vamos a dejar unos minutitos por si tienen alguna pregunta adicional para que puedan plantearlas y responderlas. Así como existen los patrones de diseño para la implementación de soluciones generales, existen patrones de calidad. Es una buena pregunta. Tendría que fijarme en la documentación, pero te la respondo al mail, Sebastián. Bien, la leo. Por lo que plantean, los mayores errores surgieron de decisiones hechas por el cliente, como pruebas de performance y regresiones, que se tuvieron que dejar en stand-by. En ese caso, se le hace firmar un disclosure previniendo daños y multas. Bien, en este caso, siempre le decimos al cliente que no es la decisión que nosotros recomendamos, siempre hablado previamente, mostrándole los riesgos que puede tener, pero por lo general, o mandamos un mail o dejamos en claro que no es la decisión que nosotros recomendamos
para que el cliente lo sepa y lo haga bajo su propia responsabilidad. Y faltaba una... Sí, faltaba un pedacito. Anterior. Bueno, herramientas para las pruebas, puede ser para performance JMeter, la clásica, y después UAT estipuladas, teníamos, sí, las ejecutábamos en ambientes diseñados que son iguales a los de producción, o iguales o muy parecidos a los de producción. ¿Consideran viable la migración de sistemas médicos a la nube? Y viable hoy en día es todo. Habría que analizar caso a caso para poder contestarte bien la pregunta, porque depende del sistema. Sí, podría depender mucho del sistema. ¿Tuvieron que considerar escenarios para mobile testing? Sí. No lo incluimos acá, pero sí, muchas de las pruebas que tuvimos que hacer eran en aplicaciones, ya sea institucionales o como para el paciente, y aplica a todo lo que dijimos igual. ¿Es necesario hacer siempre las pruebas con JMeter? ¿Sabiendo que Postman también podemos correr pruebas de performance? No, no es necesario. Eso depende de la elección de cada herramienta y del sistema que vayas a probar. Depende del contexto. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos haber compartido este ratito con nosotros. Y bueno, muchas gracias. Gracias Nos vemos a en todos la por próxima. participar.